¿Te has preguntado alguna vez cuál es la historia de las computadoras? Pues bien, veremos cuáles son sus antecedentes históricos de las computadoras. ¿Cuántas generaciones tuvieron que pasar para llegar hasta el día de hoy con las computadoras? La primera generación abarca la década de los 50 y se conoce como la primera generación. Estas máquinas tenían las siguientes características. Las máquinas eran construidas por medio de tubos de vacío y estaban programadas en lenguajes máquinas. Este tipo de máquinas o computadoras, como se le conocía en ese entonces, eran máquinas grandes y costosas. En 1951 aparece la primera máquina, UNIVAC, Universal Computer. Fue la primera computadora comercial que disponía de 10.000 palabras de memoria central y podían leer sintaxis magnéticas. Se utilizó para procesar el censo de 1950 en Estados Unidos. Aparece cerca de la década de 1950. Las computadoras seguían evolucionando. Se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. Las características de la segunda generación eran las siguientes. Estaban construidas con circuitos de transistores y se programaban en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. Estas computadoras se reducen de tamaño. Con los procesos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras en la década de los 1960, surge la tercera generación de computadoras. La inaugura IBM 360 en abril de 1964. ¿Qué características tenían estas computadoras? Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. Su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. En la década de 1970, la IBM produce la serie 370. UNIVAC compite con los modelos 1108 y 1110, máquinas en gran escala, mientras que CDC produce una serie 7000 con el modelo 7600. Estas computadoras se caracterizaban por ser muy grandes, potentes y veloces. En la cuarta generación aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta velocidad con una velocidad impresionante. Las computadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso masivo y más tarde forman la compañía conocida como la Apple, que fue la segunda compañía más grande del mundo, extendida tan solo por IBM. Y está por su parte, es aún de las 5 compañías más grandes del mundo. Quinta generación. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge entonces la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación. Japón lanza en 1983 el llamado Programa de la Quinta Generación de Computadoras,
con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados, y Estados Unidos ya en esta actividad un programa de desarrollo que persigue objetivos semejantes que pueden resumirse de la siguiente manera: procesamiento en paralelo, manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial. De centros de cómputo en México. Todo empieza en 1955, año en que el ingeniero Sergio Beltrán López le propone al doctor Nabor Carrillo Flores, entonces rector de la UNAM, la instalación de una computadora en la máxima casa de estudios, la UNAM. Después de un largo proyecto, él decide que en la máxima casa de estudios se incorpore una computadora. El proyecto fue realizado entre la UNAM y la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Al preguntarle sobre el asunto al director del proyecto en UCLA, su respuesta fue que los cálculos lo habían efectuado con el cerebro electrónico. Entonces, el ingeniero Beltrán pensó que se trataba de una broma y, movido por la curiosidad, viajó a UCLA. Ahí descubrió que el cerebro electrónico nacional era una computadora IBM 650. Obviamente no le tomó mucho tiempo al ingeniero Beltrán darse cuenta del potencial de tal máquina e insistió rápidamente al doctor Nabor Carrillo Flores a instalar una computadora similar en la UNAM. El 8 de junio de 1958 abre sus puertas al Centro de Cálculo Electrónico CCE, ubicado en el sótano de la antigua facultad.